Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos vamos a ocupar de la pregunta por lo que es la filosofía. Pocos filósofos han dado una respuesta a la pregunta porque se encuentran ocupados más en tratar de responder otros tipos de problemáticas que tienen que ver con el hombre, con el mundo, con la sociedad, con la naturaleza, etc. Eh, Algunos filósofos más actuales, como es el caso de Martin Heidegger o el caso de Gilles Deleuze, eh, escribieron por ahí, bueno, el primero dio una conferencia, el segundo escribió por ahí un libro de la pregunta ¿qué es la filosofía? Y bueno, para Heidegger la filosofía es un camino, ¿sí?, que se va a dar en todo un proceso. De hecho, por si ustedes no lo saben, cuando se separan el pensamiento de los filósofos o de cada uno de los filósofos, luego se habla de las obras de juventud y de las obras de madurez. Esto para indicar que el pensamiento filosófico va teniendo una evolución. Y así ha pasado con muchos filósofos cuando se trata de hacer una división de sus obras. Hoy nos van a acompañar tres especialistas en el campo de la filosofía para responder a cuatro preguntas que van a aparecer ahí mismo en pantalla. El primero que nos acompaña es el doctor Luis Antonio Romero García. Él es doctor en filosofía y actualmente director de la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana. También nos acompaña la maestra Lina Edith Galindo, que también es maestra de filosofía, pero en bachillerato, en la ciudad de Jalapa. Y por último, el maestro Juan Pablo Rojas Texo, que es también maestro en filosofía y también docente en la Facultad de Letras Hispánicas de la Universidad Veracruzana. Vamos a ver qué es lo que nos dicen estos filósofos y pongamos mucha atención. Mm, La filosofía para mí es una actitud de vida, es decir, el conjunto de certezas o incluso de creencias con las cuales enfrentamos los problemas o asumimos las oportunidades en el diario vivir. En otras palabras, la filosofía es el conjunto de respuestas que construimos en la medida que vamos viviendo para darle sentido a esto que llamamos existencia. Es un incesante deseo por saber, donde es necesaria la admiración y el no conformarnos con lo que se nos presenta. La filosofía es un modo distinto de apreciar las cosas, de ver y de pensar la realidad. La filosofía te proporciona un espacio para la reflexión, para la comprensión y para la admiración por el mismo saber. Bien, es una pregunta no solo difícil, yo diría imposible de responder de manera certera. Eh, Cuando intentamos definir una ciencia o una disciplina, lo que solemos hacer es aludir a su objeto de estudio. Cuando hablamos de la física, eh, nos referimos a la disciplina o ciencia que estudia la materia y la energía, o en el caso de la biología, a quien estudia la vida. En el caso de la filosofía hay un sinnúmero de objetos de estudio, tanto por las ramas de disciplinas como por las épocas históricas. Tenemos, por ejemplo, que estudia el ser, tiene el enfoque más general y omniabarcante de la realidad, pero también estudia al hombre, al conocimiento, a la moral, el lenguaje. Hay muchos temas que son diversos. Regresando al asunto de los problemas son temporales y situados. En un momento se estudiaba el principio de las cosas, en otro momento a Dios, en otro momento al conocimiento. De modo que una definición convencional, repito, sería imposible de hacer. Eh, a pesar de esta imposibilidad, yo diría que pudiéramos encontrar elementos comunes en todas las formas de definir filosofía a lo largo de la historia. Y uno de ellos es el uso de la razón. Yo diría que es al menos
un estudio racional de la realidad, racional y reflexivo de la realidad. La filosofía ha tenido distintos momentos en la historia de la humanidad, es decir, hubo un tiempo en el cual fue una ciencia imprescindible. Podríamos decir que la filosofía fue la disciplina o la ciencia de su momento, no sé, en la época de los griegos, entre los medievales. Hoy en día creo que esto ha cambiado. Creo que esto cambió desde que conocemos la ciencia como la conocemos hoy en día. Pero entonces la filosofía no deja de ser importante, tal vez deja de ser la disciplina más importante, la más especial, pero se convierte en una herramienta para cuestionar las consecuencias de los hechos que se suscitan a partir de la ciencia y de la tecnología. Entonces, en ese sentido tenemos, por ejemplo, la filosofía de la ciencia, y en otros rubros también la filosofía nos sirve para cuestionar y para preguntarnos el porqué de ciertos fenómenos o el porqué de ciertas acciones humanas. Para empezar, la humanidad está representada por personas, por individuos, y ya nos decía Aristóteles en su Política, el ser humano es un ser en sociedad, racional, político, y como tal constantemente tiene una pregunta ante su realidad. Así es que la filosofía le ha aportado a esta historia que nos caracteriza de constantemente plantearnos preguntas, es a través de varios métodos, herramientas para convivir, para tener un mejor diálogo, para ser más tolerantes, para aportar y para pertenecer a una cultura de la paz. En pro de estas sociedades que la filosofía ha querido proporcionar herramientas para tener una apertura en el lenguaje, una apertura en nuestros pensamientos, una apertura ante la diversidad. Así es que siempre seguirá en pro de esta paz, en pro de un buen discurso, en pro de buenos argumentos y en pro de tener una mejor sociedad. La filosofía ha sido importante en muchos sentidos, de muchas formas, también dependiendo del momento histórico del que hablemos. Eh, Primero fue la primera explicación racional de los fenómenos que sucedían en la realidad. En ese sentido, pues la filosofía servía para orientarnos en el mundo físico. En un segundo momento, siguiendo una línea cronológica, tuvo que ver con una orientación más moral, normativa, ciudadana. Eh, Tiempo después, la filosofía en la época moderna, antes de la modernidad incluso, fungió como una especie de ciencia. ¿A qué me refiero con esto? Antes de que las ciencias fueran lo que conocemos ahora, eh, muchos experimentos, muchos descubrimientos fueron hechos desde la filosofía y no desde la física. Por ejemplo, en el caso de Newton, ¿no? Newton se autoasumía como filósofo y no como científico. Eh, en momentos posteriores, la filosofía ha sido una especie de motor ideológico para revoluciones, para grandes cambios sociales, ¿no? Depende de la época histórica, la filosofía ha sido importante para una u otra cosa. En momentos actuales, yo diría que tiene que ver incluso con una orientación en un mundo complejo, diverso, múltiple, cambiante, ¿no? La filosofía es una manera de orientarnos. Yo pienso que la filosofía, independientemente de si ha tenido un papel preponderante o más preponderante en una época que en otra, la filosofía siempre se debe asumir de manera personal. Yo creo que la filosofía nos sirve para tener una reflexión propia, para tener una particular concepción del mundo y para crecer personalmente en nuestra vida, a tener un pensamiento crítico, a tener
asumir una serie de valores necesarios para poder convivir adecuadamente en sociedad, para tener un pensamiento lúcido, para tratar de ver más allá de lo que ven el común de las personas, sin por ello ser pues peyorativo a ese respecto. Yo creo que la filosofía nos ayuda a tener una serie de cualidades personales que nos llevan al equilibrio, y creo que esa es su importancia en la actualidad. Más que ser una herramienta para conseguir algo a cambio como un oficio práctico, creo que es una herramienta de especulación. Considero que su importancia radica en tener una actitud crítica ante toda la información que se nos presenta en la actualidad a través de diferentes medios. Es decir, el ser humano, las personas, los estudiantes, la sociedad en general necesita tener una actitud crítica para poder seleccionar y poder discernir entre lo que es verdadero de lo que es falso. Me parece que ahí la filosofía es importante que genere personas críticas. Importante también en muchos sentidos actualmente. Por un lado, creo que la filosofía es aquella disciplina que llega a lugares y problemas a los que la ciencia no llega. No porque la ciencia sea incapacitada, sino porque el tipo de problemas, el tipo de objeto de estudio de la ciencia, el tipo de método de la ciencia, hace que haya ciertos temas, ciertas preguntas sobre las que no se pueda investigar desde una perspectiva científica, con un método científico riguroso. Por ejemplo, podemos pensar en preguntas relacionadas con nuestro comportamiento, con la idea de lo bueno, la idea de lo malo, la idea de lo correcto, de lo incorrecto moralmente hablando. Son preguntas que solo pueden ser respondidas desde una perspectiva filosófica. Por otro lado, en tanto el tema del conocimiento, solo por citar un ejemplo, las ciencias se preguntan por conocimientos concretos, quieren conocimientos de la realidad. Sin embargo, ninguna de ellas se pregunta qué es la verdad, cómo sabemos que estamos ante lo verdadero, qué es el conocimiento, cómo podemos distinguir un conocimiento verdadero de uno falso. Esta clase de preguntas se presuponen en la ciencia, sin embargo no se preguntan desde la ciencia. Bueno, para eso está la filosofía. Yo creo que los temas más importantes desde hace muchas décadas, prácticamente desde que llega la ciencia a nuestras vidas, la ciencia tal como la conocemos, son los problemas relacionados con la moral, acerca de los temas relacionados con el comportamiento humano, los temas relacionados con los intereses comunitarios en oposición a los intereses personales. Creo que vivimos un momento muy especial para preguntarnos sobre la importancia de la filosofía en nuestra época, sobre todo en este tiempo de pandemia, sobre el tema de la vacuna, ¿no? La conveniencia, la inconveniencia, y yo creo que el filósofo, en sentido estricto, debe preguntarse por este tipo de problemas, ¿no? Repito, una serie de problemas éticos en particular. Muchos temas urgentes que la filosofía pudiera abordar en la actualidad. Sin embargo, considero uno importante en el ámbito de la educación. Sabemos que a través de la educación es como las personas pueden empoderarse y adquirir herramientas que lo hagan ser una mejor persona, un mejor ciudadano, una mejor sociedad. Sin embargo, considero que la filosofía debe reforzar sus ámbitos en la educación cuando se transmite hacia sus estudiantes. Considero que podría por ahí ser un tema de urgencia la manera que se enseñe, cómo enseñar, cómo transmitir todas las fortalezas, las herramientas que te puede proporcionar
los conocimientos, las habilidades y las actitudes de la filosofía para poderlas proyectar en diferentes ámbitos, en los diálogos, en la sociedad, en las prácticas cotidianas. Considero que ese es un tema importante que abordar. Yo considero que los principales problemas, los urgentes en este momento, tienen que ver con cuestiones éticas. Recordemos que la ética es una parte de la filosofía. Y son problemas que se pueden clasificar en varias partes. Por un lado, por ejemplo, tenemos una realidad compleja, como mencionaba en otra pregunta anteriormente. Tenemos diversas formas de concebir el bien, el mal y los valores, incluso contrarias, coexistiendo en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Es por ello, por ejemplo, que encontramos discusiones fuertes sobre el aborto, sobre el matrimonio homoparental. Tenemos diferentes perspectivas asumiendo que son las correctas, las verdaderas, y diferentes maneras de concebir el valor. Reflexionar sobre esto, sobre esta realidad, es importante para el presente y para el futuro. Por otro lado, la ciencia, por ejemplo, y la tecnología han avanzado de una manera vertiginosa, han transformado nuestro entorno. Esta transformación tiene también una arista ética, tiene consecuencias éticas. Por un lado, se puede hablar de un daño sin precedentes al medio ambiente, que no sería explicable de no ser por la presencia de la tecnología, del consumismo, de la ciencia. Esta clase de consecuencias tienen que ser analizadas filosóficamente. La ciencia tiene objetos de estudio específicos, pero no se pregunta por las consecuencias de lo que hace, ni tampoco por el sentido de lo que hace. En estos casos, la filosofía tiene que entrar en acción. Hay quienes ven el problema tan fuerte, tan fuerte, que consideran que se puede pensar que la humanidad está en riesgo de desaparecer. Y no por una cuestión apocalíptica, salida de la ciencia ficción, sino por las consecuencias de nuestros actos, por la gran capacidad que tenemos de dañar, por las consecuencias de nuestro consumismo y de este progreso mal entendido. Y finalmente, una posible tercera guerra mundial sería catastrófica. Si no logramos acuerdos, si no nos ponemos en sintonía, si no logramos acuerdos universales, es otra de las vías por las que algunos autores piensan que la humanidad podría terminar. Definitivamente no queremos eso, y creo que la ética es una de las formas en las que podemos hacer frente a estas tres grandes problemáticas. Bueno, pues hasta aquí concluimos esta sesión con la aportación de estos especialistas en el campo de la filosofía. Espero que con lo que nos han aportado te lleves una noción, una idea más clara de lo que es la filosofía y la importancia que tiene la filosofía para el ser humano en el mundo actual con todas estas problemáticas que estamos viviendo. Y te pido de favor que le des like a la página y además de que te suscribas ahí en la campanita. Nos vemos en la próxima.